Tenis Olivares, que ya inicia la entrevista con Henry Hamdan, él es presidente del Colegio de Abogados del Estado Vargas. Gracias, Marjorie. Además, es coordinador nacional del Frente de Abogados Bolivarianos. Desde ya le decimos a nuestra audiencia también que puede participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, sus preguntas que le haremos llegar, por supuesto, a nuestro invitado. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos, abogado. Bueno, quería primero consultar cuál era su posición con respecto a todo este panorama político que estamos atravesando. Ayer se juramentaron finalmente ante la Asamblea Nacional Constituyente los abogados que fueron, los gobernadores que fueron electos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, de Acción Democrática específicamente. Se había hablado mucho, o estas personas que ayer se juramentaron habían criticado a la Asamblea Nacional Constituyente, calificándola de un ente pues ilegítimo, que no tenía ningún tipo de validez. Sin embargo, ayer se subordinaron. ¿Cuál es la lectura que se le debe dar a esta acción? Bueno, yo creo que si uno se atiene a lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los que hemos seguido el paso a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que la convocó de acuerdo a la Constitución del año 99 el presidente Maduro, tiene toda la legitimidad posible, por cuanto ella sí tiene los efectos que tiene una Asamblea Nacional Constituyente, el poder originario del pueblo, ¿verdad? Yo creo que, o creo no, es cierto que la iniciativa la tiene el presidente de la República, como bien claro lo dice el artículo 347, 348 y 349, que están taxativamente clarísimos, en donde consta quién tiene la iniciativa. En este caso era del Poder Ejecutivo. El presidente de la República, en Consejo de Ministros, podía tomar la iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. También podía ser la Asamblea Nacional, con la 2/3 parte de sus miembros, podía también tomar esa iniciativa. Estas son dos ramas del poder público. También los cabildos, también con la 2/3 parte de los consejos municipales. Inclusive el pueblo, con el 15% del registro electoral, ¿verdad? Tiene la iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es la situación, cuál es la confusión que han tratado de crear con el pueblo? De que había que hacer primero un referéndum consultivo a ver si el pueblo quería o no quería una Asamblea Nacional Constituyente. Pero si el artículo, eso no lo dice ninguno de los artículos de la Constitución, con la diferencia de la Asamblea Nacional Constituyente que hizo Chávez, que ahí sí había que hacer un referéndum consultivo o buscar cualquier otra vía desde el punto de vista legal, porque no existía el poder originario, no existía una sala constitucional como existe ahorita. Había una Corte Suprema de Justicia, que no había una sala constitucional. ¿Cómo se hizo la constitución cuando el presidente Chávez con el 99, con esta constitución que es la original? Se hizo porque el presidente Chávez llamó a un grupo de abogados constitucionalistas y le pidió a cada uno sus opiniones. Pero no había la Constitución del 61, que era una constitución hecha a imagen y de semejanza de los que mantenían el poder político y el poder económico del país. No era una constitución aprobada por el pueblo ni sabe, casi nadie, ni los abogados muchos sabían. Ahora bien, abogado, ¿cuál es el objetivo en este momento, en particular en el momento político que atraviesa Venezuela, de la Asamblea Nacional Constituyente? Porque se hablaba que no se iba a cambiar la Constitución. Sin embargo, en este momento país se está hablando de que unos gobernadores que fueron electos por el pueblo tienen que juramentarse ante una instancia que aún no ha legislado, no ha cambiado la Constitución. Ahí te quería llegar haciéndote una síntesis del por qué tienen que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Porque ¿quién convocó la Asamblea Nacional Constituyente? Es obvio que si ella las elecciones las convoca el CNE. ¿Ah? Las elecciones las convoca sí, el CNE. pero la convocó la Asamblea Nacional Constituyente. El CNE es la rama del poder público. Pero las convocó que las adelantaran al 15 de octubre, aun y cuando estaban la Asamblea atrasadas. Nacional Constituyente, que fue la que la convocó. Y ante ellos tienen y es obvio, si ellas convocan, se tienen que presentar ante la Asamblea Nacional Constituyente, juramentarse. Y además, ¿cuál es el problema que se juramenten ante la Asamblea Nacional Constituyente? Pero ¿por qué el decreto, por qué si las convocó la Asamblea Nacional Constituyente, el decreto que dice que deben juramentarse sale después del comicio? Porque eso no se incluyó en las reglas electorales para ese momento. Mira, porque no es que se haya incluido o no, es que eso es una cuestión de razonamiento común.
si la Asamblea Nacional convoca, la Asamblea Nacional Constituyente convocó esas elecciones para esa fecha, y los que salieron electos, 18 se juramentaron, ahora se juramentaron 4 ayer. Yo creo que es una irresponsabilidad en el caso del Zulia, con sus mismos electores que votaron por un gobernador, que en este caso de la oposición, de no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la ley dice que debe ir al Consejo Legislativo. Claro, y después se va a los consejos legal. legislativos de cada estado. Es normal. Pero el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente por parte de la oposición, bueno, ahora no, ya con los 18 más los 4 diputados que se acaban ayer de juramentar, pues ya hay un reconocimiento tácito, explícito, de que la Asamblea Nacional Constituyente es un organismo supraconstitucional, está por encima de la Constitución porque es el poder originario. Pero le insisto con la pregunta, Ajá. Cuando se emite el decreto constituyente que los gobernadores deben juramentarse ante esta instancia, ¿por qué se hace luego del comicio? Las leyes no son retroactivas, o sea, ya el comicio pasó, ¿por qué el decreto sale después? No que sea retroactiva, esa no es una cuestión... sale después o no sale antes o después, podría haber salido en cualquier momento, ¿no? Pero cuando tú ves la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente que convoque, que es un poder supraconstitucional, lo lógico es que se juramenten ante el quien convocó. Eso es lógico, eso es jurídico, eso es legal. Y que después se juramenten ante los estados. Yo no le veo ninguna contradicción que lo haya hecho antes. Eso está por encima incluso de las constituciones de cada una de las regiones. Claro. Es del poder originario. Si está por encima de la Constitución que está vigente, que esta Constitución 99 está vigente. Sigue vigente. Sigue vigente, es indudable. Y los poderes públicos todos se subordinaron, todos, inclusive el presidente de la República, se subordinó ante la Asamblea Nacional Constituyente. Quien no lo ha hecho es la Asamblea Nacional. Pero los otros poderes, todos los poderes de la rama pública, todos se subordinaron ante la Asamblea Nacional Constituyente. Por ende, los estados, las constituciones de los estados, todo está subordinado ante la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, ese principio de la democracia participativa y protagónica que tanto presumió además el presidente Chávez en su momento y lo dicen incansablemente además los voceros del gobierno nacional y quienes pertenecen al partido de gobierno, se está cumpliendo aún y cuando Juan Pablo Guanipa, en este caso, que fue electo gobernador del estado Zulia, no quiere subordinarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, pero fue electo por el pueblo. En este contexto, ¿ese principio se pierde? Mira, no es que se pierda, ¿no? O sea, ¿O no se cumple? yo creo que él está faltando respeto a sus electores. ¿Por qué? Porque ya no se juramenta ante la Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Legislativo del Estado no lo va a juramentar, ¿verdad? ¿Quién va a sufrir las consecuencias de esa situación de irresponsabilidad del gobernador electo? El pueblo. El pueblo votó por él, ¿verdad? Y esa solución, si él no se juramenta ante la ANC, tiene que haber un resultado de otro tipo, ¿verdad? Es decir, que el gobierno gobierna para quienes lo aplauden. ¿O solo para quienes lo siguen? ¿Qué pasa con el pueblo que escogió a el pueblo Juan Pablo Guanipa, entonces? escogió a Guanipa en estas elecciones. Y si él de verdad quiere ser consecuente con la gente que votó por él, debe subordinarse ante la Asamblea Nacional. Claro, pero la gente que votó por él rechaza la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, Entonces, pero ¿cómo hubieron complace a cada uno? Los 4 diputados, los 4 gobernadores de Acción Democrática se juramentaron. Claro, son de otro O partido. sea, y no es que no, yo estoy casi seguro, completamente seguro, que muchos o la gran mayoría de los electores que votaron por Guanipa quisieran que Guanipa fuera que quieren que sea el gobernador del estado Zulia y quisieran que se juramentara ante la ANC, porque si no, ¿cómo va a quedar el estado? O sea, es una responsabilidad de él, de parte de él con sus electores. Esa es mi opinión personal. Porque ¿qué es lo que quiere el gobernar, verdad? Bueno, juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la única condición, a pesar de haber sido electo por el pueblo. Pero sí, pero que hay una situación ahorita coyuntural con la Asamblea Nacional Constituyente, que es el poder originario, que fue el que convocó. O sea, yo parto de esa base. Ella es supraconstitucional. Mira, la Asamblea Nacional Constituyente no está limitada por el derecho, ella crea derecho. Eso está en todo, es la Asamblea Nacional Constituyente. Si ella crea derecho y no está limitada por el derecho, es la convocante de un proceso electoral tan importante como la elección de gobernadores.
Yo creo que lo lógico, lo normal, no hay que ser abogado, no hay que ser jurisconsulto, no hay que tener muchos conocimientos sobre la Constitución, es que se juramenten ante el organismo que lo convocó. Yo no le veo a eso ningún problema. Yo lo que creo que lo que pretenden es desestabilizar. Vamos a hablar, abogado, al regreso de la pausa de ese tema y además, ¿qué considera usted que debe cambiar en este caso la Asamblea Nacional Constituyente o legislar en pro de qué, tomando en cuenta que hay muchos sectores que han criticado que todavía con estos ya casi 3 meses de fundación de la Asamblea Nacional Constituyente o de la elección de esta instancia, no se han discutido temas, por ejemplo, como el tema económico y el tema de la inflación, sobre todo, que está golpeando bastante el bolsillo de los venezolanos? Estamos conversando con Henry Hamdan, presidente del Colegio de Abogados del Estado Vargas.